Muchas gracias a la Pontificia Universidad Católica de Chile por invitarme a un acto tan importante como es el de inaugurar este ciclo de conferencias sobre éticas aplicadas, que entiendo que es de la mayor relevancia y que además me da la oportunidad de volver, aunque sea virtualmente y no presencialmente, a esa mi querida universidad a la que he ido siempre que he podido presencialmente, y ahora por lo menos podemos hacerlo a través de estas relaciones. Muchas gracias por la invitación, por supuesto al rector Ignacio Sánchez, a quien acabo de tener el gusto de conocer, a Juan Larraín, que ha estado mandando correos, cursando la invitación y siguiendo hasta el final, dándome todo el contexto de a dónde me venía, a dónde iba a encontrarme para que me situara en el lugar oportuno. Muchas gracias por la invitación, y a Mauricio por la parte que le corresponde y por tantas cosas que hemos venido haciendo juntos a lo largo de la vida. Para mí es un verdadero gusto, un verdadero placer estar acá y aprovechar esta oportunidad con muchísimo cariño. Creo que, como ha dicho el rector, el crear un instituto de éticas aplicadas es hoy por hoy para una universidad una ventaja competitiva, y además es una de las formas de cumplir la misión de la universidad. Es una ventaja competitiva porque existen, desgraciadamente, pocos institutos de ética aplicada en universidades. Pueden existir en otro lugar, pero no en la universidad, aglutinando a los distintos grados y a las distintas facultades, a los distintos decanos. Esto no es usual y, sin embargo, forma parte, estoy convencida, y creo que lo voy a demostrar un poco al final, forma parte de lo que es la misión de la universidad. Creo que en todas las universidades debería de haber un instituto de éticas aplicadas que aglutinara los distintos centros y funcionara como ustedes están haciéndolo interdisciplinarmente, porque realmente, como recogeré después, creo que la misión de la universidad que bosquejó la Universidad de Humboldt en el siglo XIX, pues sigue teniendo una presencia enorme, una influencia enorme, y entre sus elementos estaría justamente el de conseguir la unidad del saber. Efectivamente, vivimos tiempos de saber fragmentado. Los saberes en realidad no son fragmentados, sino que en realidad están unidos, están vinculados entre sí. La Universidad de Humboldt pensaba que el elemento conector era la filosofía, y yo creo que el elemento conector son justamente las éticas aplicadas. Creo que articula todos los distintos saberes, y después intentaré decir por qué creo que articula los distintos saberes y que por eso un instituto de éticas aplicadas es una parte sustantiva de una universidad. Evidentemente, como ha dicho muy bien el rector, creo que las medidas de calidad van a tener mucho que ver con darse cuenta de cuál es la calidad ética de una enseñanza universitaria, qué ciudadanos y qué profesionales salen después de pasar por las aulas. Pero además creo que pertenece a la sustancia misma, porque a veces las cuestiones burocráticas no tienen demasiado que ver con el ser de las cosas, y sin embargo en este caso creo que pertenece a la sustancia misma de una universidad que haya un instituto de éticas aplicadas coordinando los esfuerzos de todos, porque esa sería la manera de unificar los distintos saberes que, siendo saberes de la razón, tienen una unidad evidentemente. Razón y emoción van unidos, pero la razón y la emoción están presentes en todos los ámbitos del saber, aunque en cada uno de ellos se module de una manera diferente. En ese sentido, mi enhorabuena por la iniciativa, por aprovechar esa ventaja, y mi enhorabuena por sustanciar esa exigencia de la vida universitaria que en tan pocos sitios se estaba haciendo. Cuando el profesor Juan Larraín me preguntó qué rótulo podíamos poner para la intervención de hoy, pues yo dije algo tan vulgar como ¿qué es la ética aplicada? Porque me pareció que es bueno empezar por el principio para después ir complicando más las cosas, y por eso puse ese título. Y para quienes no conozcan demasiado este ámbito de las éticas aplicadas, pues empezaré por decir que normalmente en filosofía, cuando se trata de un tema, nos remontamos por lo menos a Tales de Mileto, por lo cual cuando llegamos hasta nuestros días ya todo el mundo se ha aburrido y se ha marchado, y ya no podemos colocar a continuación nada más.
En este caso no es así, sino que las éticas aplicadas nacieron en los años 70 del siglo XX, lo cual es una buena noticia porque nos ahorra, por supuesto, tienen todos los precedentes que se quiera del mundo, pero nacen en los años 70 del siglo XX. Y ahora diremos por qué especial situación nacen. Las primeras fueron la ética del desarrollo, la ética económica y empresarial y la bioética. Esas fueron las tres pioneras, tres éticas de una magnitud enorme. Fueron avanzando, pero a ellas se han unido todas estas éticas que ha comentado también el profesor Juan Larraín y también ha mencionado el decano. Y por citar algunas, podría decir que se han unido la ética de los medios de comunicación, la epocoética, la infoética, la ética de la educación, la ética política, las éticas profesionales, la ética del deporte, del consumo, del turismo, la ética animalista, las éticas feministas, y en el cambio del siglo un sinfín de nuevas éticas como la neuroética, la roboética, la ética computacional o la ética de la inteligencia artificial, por citar algunas entre otras. No he mencionado la ética de la ciudad y supongo que el profesor Mauricio Carrea está pensando que ahí ha habido un lapsus. No, sitúo también la ética de la ciudad y una gran cantidad de éticas más. ¿Por qué? Pues porque cualquier esfera de la vida social necesita una orientación ética. Y justamente en las distintas esferas de la vida social va surgiendo esa necesidad de una orientación ética que tiene que venir desde algún lugar, y ahora diremos desde cuál creo que debe de ser el lugar. Efectivamente, desde los años 70 del siglo pasado van surgiendo todas esas éticas aplicadas y cada una es muy peculiar porque cada una cuenta con publicaciones específicas. A la hora de hacer un libro de éticas aplicadas es inmensa la bibliografía porque cada una de esas éticas tiene sus publicaciones específicas y además ha dado lugar a institutos como el que ustedes van a inaugurar y han dado lugar a asociaciones y sobre todo a un gran número de informes oficiales en el espacio público como guidelines, códigos, marcos éticos, declaraciones, protocolos. En cuanto aparece una novedad en el ámbito de la técnica, en el ámbito de la tecnociencia, se necesita una orientación ética para intentar que no dañe, para intentar que sí beneficie e inmediatamente se recurre a la orientación ética, con lo cual cada vez más nos vamos encontrando con códigos que ya están funcionando y que empiezan a funcionar de una manera más o menos local, pero cada vez más internacional, incluso global. Efectivamente, las éticas aplicadas van formando ya una ética global que ocurre en todos los campos, en todas ellas, van alcanzando un nivel de globalidad porque van naciendo en las distintas esferas, en los distintos países, pero cada vez más cuando un país necesita elaborar un código de ética, lo primero que hace es tomar los códigos de ética de los demás países, los que ya existen, con lo cual se va generando una transcivilidad, una transnacionalidad, de tal manera que la ética ya es transnacional. Es verdad que existen diferentes culturas, que duda cabe, pero es verdad que cada vez más hay una ética que es la que está presente en todas esas esferas sociales y que unos países van tomando de otras y además a través de acuerdos nacionales, de acuerdos internacionales, cuando se hace un código sobre el genoma humano, pues el genoma humano no puede ser solo de un determinado país. Cuando vamos a hablar de la ciberseguridad no vamos a hacerlo desde un solo país, sino que cada vez más esa ética se va haciendo una ética global, que es el momento en el que ahora mismo nos encontramos. ¿Qué pasa entonces? Que en esos años 70 del siglo XX, a los tres giros que se decía que había sufrido la filosofía, que eran el giro lingüístico, el giro hermenéutico y el giro pragmático, se une un cuarto giro que es el giro aplicado. Y ese giro aplicado es sobre todo por parte de la filosofía moral o ética. Evidentemente todos los presentes saben lo que es la ética, pero los periodistas lo desconocen totalmente. Entonces les recomiendo que cada vez que tengan ocasión lo expliquen, porque no hay manera de que se enteren, sino que un periodista cuando te dice con mucha fuerza, pero esos son valores morales y éticos. Mire, es lo mismo, pero bueno, si quiere, si a usted le da la sensación de que tiene más fuerza, puede decirlo.
bueno, creo que hay que ir explicando desde el principio para ver si nos ponemos de acuerdo en los conceptos. Y efectivamente es la filosofía moral o ética la que, sobre todo, es la protagonista de ese giro aplicado más que las otras partes de la filosofía. Genera esa ética, esas éticas aplicadas generan, y a mí es lo que me parece más importante, una nueva forma de saber. No se trata ya de tomar la ética, las distintas teorías éticas ya conocidas desde el principio hasta nuestros días y de aplicar deductivamente unas orientaciones para la acción desde distintas teorías éticas, sino que ha aparecido una nueva forma de saber que es distinta, aunque tenga mucha relación con las anteriores, que es distinta de la tradicional. ¿En qué sentido? Pues en el siguiente sentido. Hasta esos años 70 existen fundamentalmente tres niveles de la ética, que son la llamada moral, la ética o filosofía moral y la metaética. ¿Qué es la moral? Pues la moral es la moral de la vida cotidiana. En la vida cotidiana, los seres humanos en todas las sociedades han entendido que unas formas de actuar son más humanizadoras que otras, que son más conducentes a la felicidad, que producen más el bien que otras, y por eso en todas las sociedades existen una moral o varios tipos de morales. Hay moral en la vida cotidiana. Y a mí me gusta mucho decir que esa moral no lleva apellidos filosóficos, sino apellidos de la vida cotidiana, que suelen ser religiosos. Hay moral cristiana, hay moral budista, hay moral hindú, hay distintas religiones que generan algún tipo de moral y por eso pertenece a la vida cotidiana y no lo han inventado los filósofos. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista filosófico? Que nos hemos encontrado con que existe la moral, como existe el derecho, como existe la ciencia, todos esos fenómenos, todos esos hechos están ahí delante y la filosofía o filosofía moral o ética lo que hace es tres cosas fundamentalmente. En primer lugar, tratar de dilucidar en qué consiste el fenómeno moral, igual que dilucidar en qué consiste el fenómeno jurídico para la filosofía del derecho, etcétera. ¿Cómo se fundamenta la obligación moral? O sea, aclarar, fundamentar por qué somos morales, por qué debemos actuar moralmente, cuál es el fundamento de la moralidad. Y, en tercer lugar, tratar de aplicar los contenidos de ese fundamento para la orientación en la vida cotidiana. Efectivamente, esa es la tarea de la llamada ética o filosofía moral, que es exactamente lo mismo. Decir ética que filosofía moral. En la vida cotidiana no lo hacemos, yo utilizo indistintamente moral o ética para no complicar, pero realmente técnicamente la ética es filosofía moral y tiene esa tarea de dilucidar, igual que hay filosofía del derecho y filosofía de la moral, igual que hay filosofía de la ciencia, pues hay filosofía de la moral. Y el tercer aspecto sería el de la metaética, que trata de analizar cuál es la estructura de la moral, cuáles son los métodos de la moral, y entonces es un nivel de reflexión, por decirlo de alguna manera, más elevado. Hasta los años 70 del siglo XX, esos suelen ser las tres partes de la ética, del nivel de lo moral. Y se me olvidaba decir algo muy obvio, y es que en el nivel de la ética, los apellidos de las éticas son apellidos filosóficos. Ya no son apellidos de la vida cotidiana, ya no son apellidos religiosos, sino que son apellidos filosóficos y hay ética kantiana, ética utilitarista, ética hegeliana, ética, ya son apellidos filosóficos porque estamos en el nivel de la filosofía moral. Bueno, pues en los años 70 del siglo XX aparece una novedad, dos novedades en el campo de la ética cívica y las éticas aplicadas. Entonces aparecen nuevas formas de reflexión y de orientación de la ética, que serían la ética cívica y las éticas aplicadas. Por una parte, la ética cívica. ¿Qué sería la ética cívica? Pues en las sociedades pluralistas, y ese es un fenómeno para muchos de nosotros, para Chile, para España, es un fenómeno bastante reciente, el pasar de una sociedad moralmente monista a una sociedad moralmente pluralista.
Y la pregunta es qué es eso del monismo y qué es eso del pluralismo moral. Y a mí siempre me gusta distinguir entre tres tipos de posibilidades, que sería el monismo moral, es una sociedad en la que hay un código moral único. Por poner un ejemplo que sea de mi propio país y no de otro país, por no insultar, pues hablo de mi propio país. En la época de la dictadura tenía un código moral único, que era el que efectivamente se imponía desde el poder, y no había ningún tipo de pluralismo moral. Cuando en España pasamos, en los años 70, en los famosos años de la transición, se pasó de una época de autoritarismo y dictadura a una época democrática, surgió la gran pregunta: si no hay un código moral único a la hora de responder a las preguntas morales, ¿desde dónde se responde? Porque las cuestiones morales están en la vida cotidiana. Si no se responde desde un código moral único, ¿desde dónde se responde? Y entonces se produjo una situación verdaderamente complicada, y es que muchas gentes pensaban que si no había código único no había posibilidad de encontrar una ética que fuera común a todos los españoles, que fuera común a todos los grupos, desde la que se pudiera responder a los problemas morales. Yo eso lo he vivido incluso personalmente, porque si Jesús, que acaba de aparecer aquí, mi marido y yo, cogimos nuestros 600 en los años 70 y nos fuimos a Alemania, fue precisamente para ver si encontrábamos algún tipo de fundamentación filosófica para una ética que sería la ética propia de una sociedad pluralista. Una sociedad monista tendría un código moral único. Una sociedad politeísta, podríamos decir, desde el punto de vista moral, es aquella en que hay tal cantidad de códigos y tal imposibilidad de ponerse de acuerdo entre ellos que no es posible construir nada juntos. El politeísmo moral no es una suerte, no es un regalo, es una desgracia, porque no se puede construir nada juntos. ¿Qué es el pluralismo? Que sería el camino intermedio. El pluralismo consiste en la convivencia entre distintos códigos de vida buena que comparten unos mínimos de justicia. Aprovechando esa distinción que viene de la tradición kantiana y que John Rawls cuenta también, como sabe muy bien Mauricio Correa en su libro Teoría de la Justicia, es importante distinguir entre lo justo y lo bueno. En el terreno moral, la distinción entre lo justo y lo bueno para las sociedades es fundamental. Lo bueno son los conceptos de vida buena. Se ha comentado antes, a poder ser hacer una sociedad más feliz, efectivamente, pero los proyectos de vida feliz son muy personales. Hay muchos grupos que hacen propuestas de vida feliz, muchos de ellos religiosos, propuestas de vida feliz que unos aceptan y otros no. Y hay que distinguir entre lo que es hacer una propuesta de vida feliz, que es algo a lo que se invita, que es algo que se aconseja, y lo que es esos mínimos de justicia a los que no se invita y se aconseja, sino que se exigen. Ya sé que la palabra exigencia suena muy mal, pero no hay más remedio cuando se habla de justicia que hablar de exigencia. En ese sentido, creo que la fórmula del pluralismo moral consiste en una sociedad en la que hay distintas propuestas de vida buena, distintas propuestas de vida feliz a las que se invita, a las que se aconseja, pero desde unos mínimos compartidos de justicia que se exigen para todos. No es lo mismo la justicia que la felicidad. La felicidad es un proyecto personal. Yo puedo hablar con muchas gentes a las que conozco y a las que quiero y me aconsejan si hago esto, si lo hago otro. Yo al final acepto personalmente. Pero cuando se está hablando de cuestiones de justicia y se dice que no es justo que los estudiantes tengan que estar pagando unas tasas por estudiar y por matricularse porque no pueden tener una igualdad de oportunidades, sino no se está invitando, no se está aconsejando, se está exigiendo, porque la justicia es una cuestión de exigencia, mientras que la vida buena y la felicidad son cuestión de invitación y consejo. Yo creo que ese punto es central y que es el núcleo de las sociedades pluralistas, y que ha sido pésima la costumbre de las sociedades dictatoriales de imponer los modelos de felicidad, imponer los modelos de vida buena, porque eso ha sido malo para la sociedad y para los modelos. A la felicidad se invita, se convence, se aconseja, pero no se impone. Sin embargo, la exigencia de justicia es inapelable.
Bueno, las sociedades pluralistas van creciendo en esos años 70. Yo he estado siempre muy cerca de América Latina, creo que me siento latinoamericana, y efectivamente he visto en todo el tiempo que hemos vivido las mismas experiencias, pasar de una sociedad moralmente monista a una sociedad pluralista, en la que había que encontrar orientaciones para determinadas cuestiones de justicia compartidas por todos. En los proyectos de vida feliz yo no puedo entremeterme en otros ni exigirles ni debo, pero en las cuestiones de proyectos de vida feliz, perdón, en las cuestiones de justicia sí que tenemos que plantear unas exigencias mínimas en nuestras sociedades, que son esas exigencias morales que después se plasman políticamente en una constitución, y ustedes están en el momento de la elaboración de una constitución y ahí todas esas exigencias de justicia se tienen que ir plasmando, ¿no? Las propuestas de vida feliz, que son las que tienen que hacer las iglesias, las mezquitas, efectivamente, eso son propuestas de la sociedad civil que se tienen que ir haciendo. Pero lo que se tiene que plasmar en una constitución, los tribunales de justicia, son esas exigencias que son comunes a todos y compartidas. Aparece pues la ética cívica junto a la moral de la vida cotidiana, junto a la ética como filosofía moral, junto a la metaética, y aparecen las éticas aplicadas, a la vez que la ética cívica. ¿Por qué? Pues porque las éticas aplicadas son justamente la plasmación de la ética cívica en cada una de las esferas de la vida social, sea en la empresa, en la economía, sea en la medicina, en todas las profesiones, sea en las cuestiones de inteligencia artificial, sea en el problema de la ciudad y de las zonas abandonadas, sea en todos esos campos es donde hay que ir plasmando esa ética cívica compartida por todos. Y en cada uno de ellos se modulará de una manera diferente, por supuesto que sí. Yo soy, bueno, la directora de una fundación de ética de los negocios que se llama ETNO. Empezamos con un seminario de ética económica y empresarial hace 30 años. Ya hemos cumplido 30 años, con lo cual estamos muy orgullosos de la experiencia. Y cuando empezamos con el seminario, las gentes nos decían, pero ¿cómo vais a hacer un seminario de ética de la empresa? Si ética y empresa son como aceite y agua, no se pueden unir de ninguna manera. Las empresas son inmorales por definición. Claro, nosotros decíamos, eso no puede ser. Habrá empresas más morales y menos morales. Pero si declaráis que todas son inmorales, aparte de que no hay ninguna actividad humana que esté más allá del bien y del mal moral, por supuesto que no, también estáis desanimando a las empresas que intentan hacerlo bien, porque estáis diciendo claramente que no pueden hacerlo bien porque eso es verdaderamente imposible. Efectivamente, la ética de la empresa y de la economía no es la misma que la ética de la inteligencia artificial, ni que la bioética, ni que la ética del desarrollo humano, ni cada una se modula de una manera diferente, pero su núcleo, su corazón tiene que ser el mismo, que es el núcleo de una ética cívica, que es la que tienen que compartir los ciudadanos de una sociedad pluralista y democrática, lo cual no quiere decir en absoluto que la aparición de la ética cívica suponga la desaparición de lo que yo he llamado las éticas de máximos, es decir, en absoluto. Esas son las éticas que siguen formando parte de la sociedad civil y además cuantas más propuestas de felicidad haya con más fuerza, también se exigirá más en el terreno de la justicia. Las éticas aplicadas entonces son la modulación de la ética cívica en esas distintas esferas de la vida social que cada vez más van reclamando respuestas, y lo saben ustedes y lo sabemos todos. ¿Cómo se reclaman esas respuestas? Y entonces voy a pasar a unos puntitos que me parece que son importantes para entender cuál es la naturaleza de las éticas aplicadas y por qué son una nueva forma de saber. Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de que son una nueva forma de saber, porque si no da la sensación de que a fin de cuentas pues tenemos moral, ética aplicada. No, no, no. Lo que he dicho es muy claro, es una nueva forma de saber. ¿Qué características que tiene que lo hacen nuevas? Voy a ver si lo hago un poco rápido y serían las siguientes.
En primer lugar, las éticas aplicadas no nacen tanto en los despachos de los académicos como a requerimiento de distintas instancias de la realidad social. Nacen desde distintas instancias de la realidad social que requieren que esa ética de respuestas. No es que yo me acuerdo cuando empezamos con la Fundación de Ética de la Empresa, bueno, lo hicimos de una manera conjunta, un empresario muy valorado en la Comunidad Valenciana, que desgraciadamente ha fallecido recientemente, y me dijo, me gustaría mucho que nos vinieras a dar una charla de ética, y yo le dije, no me interesa para nada darte una charla de ética. Lo que quiero es que me busques unos cuantos empresarios que estén sensibilizados moralmente para que codo a codo, entre empresarios y académicos, vayamos pensando juntos una ética de la empresa. Porque el académico no puede inventarse lo que pasa en la empresa, en la vida cotidiana, ni lo que pasa en el hospital, ni lo que pasa en el centro de salud. Eso lo saben los que están en la brega diaria. Entonces, hay que hacerlo interdisciplinarmente, como ustedes han dicho, y como es muestra este grupo que está aquí presente. Pero es que no es un capricho que tiene la universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile, no es un capricho, es una necesidad. Hay que construir las éticas aplicadas interdisciplinarmente, los académicos y las gentes que están en la brega cotidiana pensando conjuntamente. Por eso nosotros nos es muy importante tener empresarios a nuestro lado. Yo recuerdo uno de los mejores empresarios, bueno, el mejor empresario de la Comunidad Valenciana, que le invitamos a presentar un libro nuestro y de pronto dijo, alguien dijo, bueno, pero siendo ético en la empresa no se gana mucho dinero. Y él dijo, se gana mucho. Yo gano millones siendo ético. Yo me quedé emocionada, porque justamente dijo que se podía unir lo justo y lo conveniente. Lo justo y lo conveniente, que es lo que decía Aristóteles. Porque si no da la sensación de que quien asume la ética de la empresa tiene que cerrar la empresa, no todo lo contrario. Quien asume la ética en serio es alguien que consigue que la empresa siga presente. Entonces, no se hace tanto desde los despachos de los académicos como a instancias de la realidad social, que pide que haya empresas éticas, que pide que la economía sea ética, que el sistema no sea el sistema injusto que tenemos y que pide orientaciones éticas. ¿Quiénes? Pues en primer lugar los gobiernos. Los gobiernos en cuanto se encuentran un problema, problemas económicos, problemas empresariales, pero problemas de ingeniería genética. Dios mío, ¿cómo organizamos el tema de la ingeniería genética? Que vengan unos expertos. Yo supongo que en Chile también los expertos florecerán como florecen en España, que los tenemos como setas. Siempre hay expertos, algunos de los cuales dicen cosas tan tontas como, bueno, si tiene usted mucho calor, beba agua. Expertos dicen que hay que beber agua porque cuando hace mucho calor. Bueno, hay expertos que son este tipo de expertos, pero hay otros tipos de expertos que sí que orientan a los gobiernos, que sí que orientan a las distintas actividades y entonces buscan y se crea un comité ético para este tema y para el otro que nos vaya orientando en nuestras distintas cuestiones que pueden ser de neurociencias, de práctica sanitaria, de comportamiento de los políticos, de la transparencia, la lucha contra la corrupción o el funcionamiento de las administraciones públicas. Se necesitan orientaciones para resolver esos temas. En segundo lugar, las éticas aplicadas nacen también porque los expertos, los famosos expertos, se encuentran con problemas en el cumplimiento de su profesión. En las profesiones existen una gran cantidad de problemas que el experto se encuentra y que cuando se encuentra en la práctica cotidiana no sabe cómo resolverlas, porque en ese momento no tiene armas para resolver la gran cantidad de problemas que se le puede presentar a un arquitecto, a un ingeniero, a un ecologista. No tiene armas para responder. Por eso hay que empezar ya en la universidad. Por eso desde el principio hay que acostumbrarse a que efectivamente cada actividad profesional es una actividad que no genera solo técnicos, sino profesionales. Y que el profesional es alguien que sabe cuáles son las metas de su profesión y cómo tiene que orientar sus técnicas y sus prácticas para conseguir las metas. En ese sentido, me parece fundamental recordar que en las universidades formamos profesionales y no solo técnicos, porque el profesional es el que se da cuenta de que su profesión tiene una meta, trata de saber claramente cuál es su meta y además
se da cuenta de que esa meta está al servicio de las personas, que son, al fin y al cabo, las que dan sentido absolutamente a todo. Por otra parte, también es necesario o nace la ética aplicada a petición de los ciudadanos. La ciudadanía necesita formarse su conciencia. ¿Y dónde puede formar la conciencia? Pues en las escuelas, en las universidades, efectivamente en las universidades y en la opinión pública. Las universidades tienen la tarea de generar ese hábito que decía antes el rector de deliberación y de discusión pública. Las universidades deberíamos de ser escuelas de deliberación y de discusión pública para ir formando ciudadanos que no sean fundamentalistas, que no sean dogmáticos, que no sean autoritarios, sino que estén abiertos a la discusión pública y abierta, que es lo que se pretendía también con la Universidad Libre de Berlín, que el carácter, el ethos universitario fuera el ethos del que está abierto, dispuesto a debatir, dispuesto a discutir y, como diría Habermas, a buscar la verdad de una manera desprevenida. Y por último, pues algunos filósofos se han dado cuenta, afortunadamente, de que no se trata en filosofía solo de plantearse hasta la enésima vez si Heidegger dijo exactamente esto, que es muy importante, o exactamente lo otro, sino que se dan cuenta de que es muy importante ensuciarse las manos con la vida cotidiana y darse cuenta de que la filosofía también tiene que mojarse en la vida cotidiana, porque si no, al final acabamos sabiendo muy bien un tipo de cosa. Y cuidado, no confundamos. Yo creo que hay que saber muy bien qué dijo Heidegger y muy bien qué dijo Hegel y muy bien qué dijo Kant. Creo que hay que tener un bagaje muy fuerte. Y cuanto más fuerte es mejor para después poder aplicarlo. Pero después hay que salir a la calle y enfrentar los problemas que la gente tiene y que tienen los gobiernos y que tienen los expertos y ayudar a formarse una opinión porque la necesitamos para crear un mundo que sea un mundo más humano. Si no, pasaría con la filosofía lo que decía un queridísimo profesor mío, una persona extraordinaria, que decía, es que no, si no la filosofía se convierte en la ciencia por la cual, con la cual y sin la cual uno se queda tal cual. A mí me parece que es un mensaje que les brindo para todos los estudiantes de filosofía, que se den cuenta de que hay que saber muy bien muchas cosas, pero luego bajar a la calle y batirse el cobre. Efectivamente, las éticas aplicadas nacen a instancias de todos estos, de todas estas exigencias, de todas estas gentes, y el segundo gran punto es que la ética aplicada no se identifica con ninguna de las éticas existentes, sino que plantea problemas y entonces hay que buscar desde qué éticas podemos resolver el problema que se plantea. Tenemos un marco, pero no tomamos una ética y de ahí extraemos la aplicación, sino que empezamos por el problema y vamos a tratar de buscar el marco de orientación. A diferencia de las éticas tradicionales, como hemos dicho, se hace interdisciplinarmente, pero aquí hay un tema muy importante y que tenemos todos mucha preocupación, y es que a la hora de trabajar interdisciplinarmente hay que hacerlo entre distintas personas, pero teniendo cada uno un conocimiento del idioma del otro que sea por lo menos un dominio pasivo, aunque no activo de esa lengua. Y eso es muy difícil. Yo no me atrevería a dar una conferencia de neurociencias, Dios me libre, no, ¿cómo voy a darla? Pero tengo que saber lo suficiente, si es que hago neuroética, lo suficiente para entender de qué estoy hablando y para seguir la conferencia de una persona que esté hablando, y si estoy hablando de inteligencia artificial o de urbanismo, tengo que saber lo suficiente como para que mis orientaciones no sean absolutamente descabelladas. Tenemos que tener un dominio pasivo de la lengua del otro, aunque no sea un dominio activo. Y el trabajo interdisciplinar, lo interesante de las éticas aplicadas es que cada vez más
las publicaciones no son solo libros, no solo son artículos, con esta maldición de los artículos en las revistas de impacto que tiene agobiados a todos los profesores de las universidades. No son solamente ese tipo de agobios, sino que cada vez más están presentes en dictámenes, en informes, en códigos de ética que se elaboran para una determinada profesión, en guidelines. Cualquiera de nosotros está en una comisión de expertos en la que estamos elaborando algún tipo de orientaciones para la actuación en ese ámbito. Esos son publicaciones de alguna manera que son muy útiles para la sociedad. No es solo el libro tradicional ni el artículo tradicional, sino que son todo ese tipo de elementos que forman parte de la sociedad. En ese sentido es en el que yo creo que Hegel tenía razón, porque se ha mostrado que la moral se puede incorporar a las instituciones. Kant hablaba en la moral de lo que debe de ser y pensaba que lo que debe de ser nunca consigue realizarse. Hegel entendía que la moral se tiene que realizar en las instituciones, se tiene que incorporar en esas instituciones, y yo creo que las éticas aplicadas son una muestra clarísima de que la moral se ha incorporado en las instituciones. En cada una de las instituciones nuestras, si van al tema, por ejemplo, de la ciudad. En una ciudad hay ayuntamiento, hay cortes, hay distintas instancias de esa ciudad, y cada una de ellas cada vez más tiene que someterse o estar orientada por unas exigencias éticas de transparencia, de no corrupción, de cada vez se va implantando más que las instituciones van reclamando y van recogiendo ese tipo de exigencias. Precisamente por eso las éticas aplicadas creo que han nacido para no retroceder. Más bien van a ir a más. Más bien distintas esferas se van incorporando y se va a exigir cada vez más. Y voy a poner un ejemplo para ir ya concluyendo de por qué tiene mucha importancia. Uno de los equipos que ha hecho unas líneas o unas orientaciones para una inteligencia artificial en la Unión Europea le llaman línea o guidelines para una inteligencia artificial confiable. A mí la expresión me gusta mucho, porque ellos entienden que las gentes pueden estar asustadas ante la inteligencia artificial, empiezan a oír cosas verdaderamente extrañas de superinteligencias, de robots y entonces lo que se dice es no, tenemos que hacer una inteligencia artificial confiable, que la gente se dé cuenta de que teniendo unas normas éticas, esas novedades, esas tecnociencias no nos van a dañar, sino que nos van a beneficiar. Que la gente puede confiar en que los tecnocientíficos no van a ser enemigos de la humanidad, sino todo lo contrario. Por eso hay que ir elaborando esas normas que dan fiabilidad y tratando de crear comités, comisiones, y ahí es donde entiendo que las gentes que estén formadas en ética aplicada tienen la obligación de formar parte de esos comités. Porque si no, al final los comités que se crean no sirven para nada. Son 4 amigos que se encuentran un rato y que en realidad no saben nada y que después tienen una influencia enorme en la sociedad porque la sociedad se rige por lo que ellos dicen. Ya por acabar, entiendo que estas éticas cada vez están más a nivel mundial, es que es increíble hasta qué punto está generándose todo ello a nivel mundial, pero además tienen una inmensa ventaja y es que hoy por hoy las claves de esas éticas, aunque haya muchas teorías éticas, por lo que yo sé y en lo que yo sigo, pues básicamente tienen 2 claves, entiendo yo, o 3 podríamos decir. Una clave sigue siendo la afirmación de la dignidad humana. Se entiende que en ninguno de los campos, ni en la economía, ni en la inteligencia artificial, ni en la roboética, ni en
ninguno de esos campos se puede ir en contra de la dignidad humana. La dignidad humana tiene que ser respetada en todos esos campos y yo creo que quien mejor expresó esa dignidad fue Kant en la formulación del imperativo categórico del fin en sí mismo, cuando decía trata a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. En todos los casos, la dignidad humana es una clave que hay que respetar y eso quiere decir respetar, por supuesto, los derechos humanos, porque si no es hablar por hablar. Respetar sus derechos de primera, de segunda generación y el derecho al desarrollo y el derecho a... Todo eso es una clave de lo que sería una ética cívica. Y a mi juicio, eso se transforma en la ética dialógica y la ética de la razón cordial que yo defiendo, se transforma en la idea de que respetar la dignidad del otro tiene que ver con, a la hora de tomar decisiones sobre cuestiones que les afectan, tenerle dialógicamente en cuenta. No tener dialógicamente en cuenta a aquellos que son afectados por las decisiones es verdaderamente no respetar en absoluto su dignidad. Y en los tiempos que corre hay que añadir que no solamente hay que respetar la dignidad humana, sino que también hay que valorar la naturaleza y cuidar de la naturaleza. Yo siempre establezco una distinción entre la dignidad humana y el valor de la naturaleza. Creo que hay que cuidar de la naturaleza porque es vulnerable y valiosa. Creo que hay que respetar la dignidad humana desde esa ética cívica de la que estamos hablando y que a la hora de educar en una universidad hay que educar universitarios que no solo sepan mucho de sus disciplinas, sino que sean auténticos profesionales, que se den cuenta de hacia qué meta tiende su profesión y cómo su profesión tiene que respetar la dignidad humana y tiene que cuidar de la naturaleza, que es vulnerable. Y en ese sentido es en el que hace tiempo que vengo proponiendo algo tan descabellado como que me parece fundamental educar en la compasión. Pero eso ya es historia para otro momento. Muchas gracias por la atención.